Una millonaria vio a su chofer negro durmiendo en la calle. Lo que hizo después dejó a todos en shock. Las cámaras captaron el momento exacto en que el rostro de Victoria Ashford se puso pálido durante la conferencia de prensa. El reportero de CNN acababa de hacerle una pregunta que jamás imaginó escuchar. Señora Ashford, ¿es cierto que despidió a David Thompson sin previo aviso, obligándolo a dormir en la calle durante la tormenta de nieve de la semana pasada? El salón de eventos del Hotel Ritz, lleno de inversionistas y periodistas, quedó en silencio. Victoria, de 52 años, había construido un imperio inmobiliario de $200 millones con una reputación impecable como filántropa y defensora de la justicia social. Ahora, frente a cámaras nacionales, su máscara comenzaba a resquebrajarse. Yo no sé de qué está hablando, balbuceó, mientras sus dedos temblaban levemente al ajustar su collar de perlas. En la tercera fila, un hombre negro de 35 años observaba cada uno de sus movimientos con la paciencia de quien ha planeado este momento durante meses. David Thompson mantenía una expresión serena, pero sus ojos brillaban con una determinación que solo puede tener alguien que lo ha perdido todo y ha decidido recuperarlo. 3 semanas antes, David había sido el chofer personal de Victoria durante 4 años. Puntual. Discreto. Eficiente. Conocía cada ruta que ella prefería, cada reunión confidencial, cada secreto susurrado en el asiento trasero durante llamadas que ella creía privadas. Para ella, David era invisible, solo otro empleado negro cumpliendo su rol silencioso en su mundo privilegiado. Todo cambió un frío viernes de diciembre. David llegó 15 minutos tarde tras pasar la noche en el hospital con su hija de 8 años, quien había sufrido un ataque de asma. Intentó explicarse, pero Victoria lo interrumpió con un gesto impaciente. No me interesan tus excusas personales, David. O eres profesional, o no lo eres, dijo sin levantar la vista del celular. Toma tus cosas y vete hoy mismo. David se quedó quieto un momento, procesando esas palabras. 4 años de servicio impecable, destruidos por 15 minutos de retraso justificado. Señora Ashford, si tan solo pudiera, seguridad. Gritó ella, como si David fuera una amenaza física. Escoge bien tus próximas palabras, Thompson. Las malas referencias se esparcen rápido en este negocio. Mientras David recogía sus pertenencias del apartamento del personal, sí, también lo había desalojado, algo dentro de él se cristalizó. No era rabia. Era algo más frío. Más calculado. Durante 4 años, había sido el chofer silencioso que escuchaba todo, veía todo, grababa todo. En su mente, Victoria jamás imaginó que David se había graduado en administración de empresas con honores en la Universidad de Harvard y que había tomado ese empleo para mantener a su hija y a su madre diabética. Tampoco sabía que tenía memoria fotográfica y años de experiencia observando cómo los poderosos operaban sus esquemas. Ahora, de vuelta en la conferencia de prensa, el reportero continuaba con su ataque. Tenemos información de que el señor Thompson fue encontrado durmiendo en su coche durante una tormenta de nieve, tras ser desalojado sin previo aviso. ¿Cómo justifica esta acción alguien que se proclama defensora de los derechos civiles? Victoria intentó recuperar la compostura, pero su voz sonó temblorosa. Eso es una distorsión total de los hechos. David Thompson fue despedido por causa justificada, tras múltiples violaciones del protocolo. Fue entonces cuando David se levantó lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Con perturbadora calma, abrió un maletín negro y levantó unos documentos en el aire. Señora Ashford, dijo, su voz resonando en el salón silencioso, ¿está segura de que quiere mantener esa versión de los hechos? La sangre desapareció del rostro de Victoria. Reconoció inmediatamente algunos de esos papeles, documentos que creía seguros en su oficina privada. Pero lo que más la aterrorizaba era la sonrisa serena en el rostro de David. No era la sonrisa de una víctima. Era la sonrisa de alguien que llevaba semanas preparando ese momento, con precisión quirúrgica. Si esta historia de injusticia y redención te tiene intrigado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que David tenía en ese maletín era solo la punta del iceberg. Un plan estaba en marcha. Uno que convertiría a la mujer más poderosa de la ciudad en otra advertencia más sobre el peligro de subestimar a quienes pisas para ascender.
La tensión en el salón Riz era palpable. Victoria Ashford intentó recuperar el control de la situación, se acomodó el saco y forzó una sonrisa fría. Señor Thompson, no sé qué tipo de farsa es esta, pero, ¿farsa?, interrumpió David, su voz cortando el aire como un cuchillo. Señora Ashford, ¿recuerda esta conversación telefónica? Levantó su celular. Todos escucharon la inconfundible voz de Victoria resonando por el sistema de sonido del hotel. No me importa si tu hija está en el hospital, David. Gente como tú siempre tiene excusas dramáticas. O trabajas profesionalmente, o regresas al gueto de donde viniste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras se acercaron al rostro de Victoria, ahora completamente descolorido. Los periodistas susurraban. Otros tecleaban furiosamente en sus celulares. Eso fue sacado de contexto. Balbuceó, pero su voz sonaba débil y desesperada. David se mantuvo impasible. ¿Contexto? Entonces demos un poco más de contexto. Pasó las páginas de sus documentos con calma. Registros médicos de mi hija, Sophie, de 8 años, que muestran que fue admitida en el hospital en la madrugada del 15 de diciembre con un ataque severo de asma. Hora, 2:37 de la mañana. Sostuvo los papeles ante las cámaras. Y aquí, mensajes de texto que le envié, informándole de la situación. Solo pedía 15 minutos, para asegurarme de que mi hija pudiera respirar antes de conducir su coche. Lo que Victoria no sabía, lo que jamás se molestó en averiguar, era quién era realmente David Thompson. Graduado magna cum laude en negocios de la Universidad de Howard, renunció a una prometedora carrera corporativa cuando su esposa murió en un accidente, dejándolo al cuidado de Sophie y de su madre enferma. Aceptar el trabajo de chofer no fue humillación. Fue estrategia. David sabía que los poderosos hablaban libremente frente a quienes consideraban invisibles. Durante 4 años, absorbió cada conversación. Memorizó cada detalle. Archivó mentalmente cada esquema turbio mencionado en la parte trasera de aquel BMW. Señora Ashford, continuó David, ¿también recuerda haberme obligado a trabajar 17 horas seguidas el día del cumpleaños de mi hija, porque las emergencias no respetan fechas sentimentales? Victoria intentó levantarse, pero sus piernas temblaban visiblemente. Yo nunca lo dije exactamente así, no, respondió David, una sonrisa tensa formándose en sus labios. Entonces quizás deba refrescarle la memoria con algunas grabaciones más. El reportero de CNN, percibiendo la historia del año, preguntó lo que todos querían saber, señor Thompson, ¿cómo consiguió todas estas pruebas? David se volvió hacia ella con la calma de un maestro dando una lección. Cuando te tratan como a un mueble durante 4 años, la gente olvida que el mueble también tiene ojos, oídos, y a veces, memoria fotográfica. Fue entonces cuando Victoria cometió su error más fatal. Impulsada por la arrogancia que la había sostenido durante décadas, explotó, van a creerle la palabra a un chofer. Yo construí un imperio. Dono millones a la caridad. ¿Y van a creerle a él? La sala quedó en completo silencio. Todos acababan de presenciar cómo su máscara caía por completo. David asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Y es precisamente esa mentalidad, señora Ashford, la que la ha traído hasta aquí. Se volvió hacia las cámaras, y por primera vez, el mundo vio la brillante inteligencia en los ojos que Victoria había ignorado durante años. Durante 4 años fui el chofer de una mujer que se llamaba a sí misma filántropa, mientras obligaba a sus empleados a dormir en coches durante tormentas. Una mujer que donaba millones públicamente, pero que no podía conceder 15 minutos de compasión a un padre desesperado. Victoria jugó su última carta desesperada. David, podemos resolver esto civilizadamente. Yo puedo ofrecerte una compensación generosa. ¿Compensación? David soltó una risa sin humor. Señora Ashford, aún no lo entiende. Esto nunca fue por dinero. La miró fijamente a los ojos, y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo ahí. Frío. Calculado. Implacable. La misma mirada que ella solía usar para dominar salas de juntas, ahora de vuelta hacia ella.
Cada noche que dormí en mi coche después de que me desalojó. Cada comida que mi hija se saltó. Cada lágrima que mi madre derramó pensando que había criado a un fracasado. Todo eso me dio tiempo para planear este momento. Con mucho cuidado. Los inversionistas se removían en sus asientos. Algunos tecleaban furiosamente, probablemente a sus abogados. El imperio de Victoria, y la reputación de todos los que estaban vinculados a ella, se desmoronaba. Pero lo que más la aterrorizaba no era lo que David había revelado. Era lo que aún no había revelado. Porque la sonrisa tranquila en su rostro lo decía todo. Esto era solo el comienzo, el silencio en la sala era ensordecedor. Algunos inversionistas comenzaron a levantarse discretamente, buscando alejarse del escándalo que se desmoronaba frente a sus ojos. Pero David no había terminado. Miró directamente a Victoria. Por primera vez, ella ya no vio al empleado sumiso que había despreciado durante 4 años. Vio a un hombre que había transformado cada humillación en combustible, cada injusticia en evidencia, cada momento de invisibilidad forzada en una oportunidad para reunir información. Lo más interesante, señora Ashford, dijo David, es que en todos esos años conduciendo su auto, jamás me preguntó sobre mi formación académica. Nunca quiso saber por qué alguien con un título magna cum laude en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard aceptaría un empleo como chofer. Hizo una pausa. Si lo hubiera hecho, tal vez habría sabido que las personas con memoria fotográfica y formación en análisis de sistemas son muy buenas documentando patrones y construyendo casos. Victoria finalmente entendió la magnitud de lo que enfrentaba. No era un empleado resentido. Era un estratega altamente educado que había pasado 4 años infiltrándose en su vida, recolectando evidencia de su